Imagina que despiertas un martes por la mañana, el cielo está despejado, hay humedad en el aire, como siempre en agosto. La ciudad zumba con el ruido cotidiano de los tranvías, los vendedores callejeros, los niños que caminan hacia la escuela. Y entonces, en una fracción de segundo, todo desaparece. No hay tiempo para entender. Solo una luz blanca, más intensa que cualquier luz que un ser humano haya visto jamás. Y después, silencio. 2 millones de personas vivían en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki cuando las bombas atómicas destruyeron sus mundos en agosto de 1945. ¿Qué les ocurrió a sus cuerpos en los días siguientes? ¿Qué encontraron cuando regresaron a buscar a sus familias entre los escombros? El 6 de agosto de 1945, a las 2:45 de la madrugada, hora local, el bombardero B-29 Superfortress, conocido como Enola Gay, bajo el mando del coronel Paul Tibbets Jr., despegó desde la base aérea de Tinian, en las Islas Marianas del Pacífico. A bordo llevaba una carga de 4.400 kilogramos con un diámetro de 71 centímetros. Se llamaba Little Boy. Era un dispositivo de uranio 235 diseñado bajo el principio de fisión nuclear según el modelo de cañón. Un proyectil de uranio disparado contra un núcleo sólido del mismo material desencadenaba una reacción en cadena que liberaba una cantidad de energía imposible de imaginar en fracción de segundo. Hiroshima fue elegida como objetivo no por azar. Era la 7ª ciudad más grande de Japón. Albergaba el cuartel general del Ejército Regional del Sur bajo el mando del mariscal de campo Shunroku Hata. Sus astilleros, sus fábricas de municiones, sus instalaciones de comunicación la convertían en un nudo estratégico fundamental para la defensa del archipiélago en caso de invasión terrestre aliada. Pero había una razón adicional, casi brutal en su pragmatismo. Hiroshima era una de las pocas ciudades importantes de Japón que los bombardeos convencionales habían dejado prácticamente intacta. Los estrategas del Pentágono querían ver, sin interferencia, el efecto puro de la nueva arma. A las 8:09 de la mañana del 6 de agosto, las sirenas antiaéreas de Hiroshima comenzaron a sonar. Para la mayoría de los habitantes, aquella alarma no significó nada especial. Llevaban semanas escuchándola casi a diario. Los radares japoneses habían detectado solo 3 aviones. Un solo B-29 de reconocimiento meteorológico pasaba cada mañana. Nadie se refugió. La ciudad siguió su ritmo normal. 6 minutos después, a las 8:15, Little Boy fue liberado desde una altura de aproximadamente 9.700 metros. Durante los 43 segundos que tardó en descender, la ciudad de 350.000 habitantes permaneció ajena al cataclismo. La detonación ocurrió a 600 metros sobre el suelo, cerca del puente Ayoi, en el corazón de la ciudad. El estallido liberó entre 13 y 15 kilotones de TNT. La bola de fuego alcanzó un diámetro de 274 metros en una fracción de segundo. La temperatura en el epicentro superó los 3.870 grados Celsius, suficiente para pulverizar materiales y tejidos humanos al instante. La onda expansiva viajó a más de 1.583 kilómetros por hora. El astrónomo y testigo ocular Michihiko Hachiya, director del Hospital de Comunicaciones de Hiroshima, ubicado a menos de 1 kilómetro del hipocentro, describió así aquel momento en su diario, publicado posteriormente bajo el título Hiroshima Diary. Se encontraba en el jardín de su casa cuando la luz lo golpeó desde arriba como si el sol hubiera explotado. No hubo sonido al principio, solo luz, y luego el suelo se abrió bajo sus pies. La destrucción fue total e inmediata dentro de un radio de aproximadamente 1.600 metros desde el punto de detonación. En ese radio prácticamente nadie sobrevivió. Más de 2/3 de los 76.000 edificios de la ciudad fueron destruidos o quedaron gravemente dañados. Las estimaciones más aceptadas por los historiadores indican que alrededor de 70.000 a 80.000 personas murieron ese mismo día. Muchas de ellas literalmente se evaporaron, dejando únicamente sombras permanentes impresas sobre el cemento y las piedras, la silueta de un cuerpo humano grabada por la intensidad del calor en el instante de la muerte. Se conocen como Hibakusha no Kage, las sombras de los bombardeados. Las calles que quedaron no eran calles, eran ríos de escombros y cuerpos. Los sobrevivientes más cercanos al epicentro caminaban sin saber hacia dónde, con la ropa incinerada,
la piel colgando de los brazos como guantes, los ojos fundidos. El periodista y escritor John Hersey, enviado por la revista The New Yorker al Japón, ocupado 9 meses después del ataque para documentar lo ocurrido, recogió el testimonio del reverendo Kiyoshi Tanimoto, pastor de la iglesia metodista de Hiroshima, quien describió cómo, al acercarse al río para ayudar a los heridos, intentó tomar a una mujer de las manos para subirla a una embarcación, y la piel entera de sus manos y sus brazos se desprendió en grandes trozos, como si fueran guantes. Tanimoto tuvo que sentarse un momento antes de poder continuar. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, a las 11:02 de la mañana, la segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki. Se llamaba Fat Man. Era un dispositivo de plutonio 239, basado en un diseño de implosión más sofisticado. Pesaba aproximadamente 4,5 toneladas. Su potencia destructiva equivalía a entre 21 y 22 kilotones de TNT, lo que la convertía en un arma técnicamente superior a Little Boy. Nagasaki no era el objetivo original. El objetivo del 9 de agosto era Kokura, una ciudad industrial de primera importancia para el aparato bélico japonés, sede de uno de los mayores arsenales del país. Pero aquella mañana, Kokura estaba cubierta por nubes densas y por el humo de los incendios del día anterior en la vecina ciudad de Yahata, que había sido bombardeada convencionalmente. El mayor Charles W. Sweeney, comandante del B-29 Boxcar, circundó Kokura 3 veces sin poder obtener visibilidad. Entonces tomó rumbo hacia el objetivo secundario, Nagasaki. En Nagasaki, las nubes también dificultaron la visión. El operador de bombardeo, capitán Kermit Behan, tuvo un breve claro de visibilidad de apenas 20 segundos y liberó la bomba. Fat Man detonó a unos 500 metros sobre el suelo, sobre el valle de Urakami, en el extremo norte de la ciudad. La geografía de Nagasaki, un conjunto de valles estrechos rodeados de colinas, contuvo parcialmente la explosión, lo que redujo el radio de destrucción total en comparación con Hiroshima. Pero dentro de ese radio, el efecto fue equivalente. El área devastada directamente alcanzó 6,7 kilómetros cuadrados. Aproximadamente 22.000 personas murieron instantáneamente. La cifra total de fallecidos hacia finales de 1945 superó las 64.000 personas, según estimaciones del Ministerio de Salud japonés. Una circunstancia histórica de profunda carga simbólica rodea la destrucción de Nagasaki. La bomba detonó casi directamente sobre la catedral de Urakami, conocida entonces como la iglesia católica más grande de Asia. Urakami era el barrio con mayor concentración de cristianos en todo Japón. Una comunidad que había mantenido su fe en secreto durante siglos de persecución bajo el shogunato Tokugawa. El doctor Takashi Nagai, médico y decano del Departamento de Radiología del Hospital Universitario de Medicina de Nagasaki, quien era superviviente del ataque y cristiano convertido, reflexionaría sobre esta coincidencia en su libro Nagasaki no Kein, Las campanas de Nagasaki, con una teología perturbadora y polémica que sacudió a la opinión pública japonesa durante años. En total, los 2 ataques nucleares de agosto de 1945 causaron, según los cálculos más aceptados por los historiadores del Centro de Historia Atómica de los Estados Unidos y el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, entre 129.000 y 226.000 muertes en el corto plazo, pero las cifras reales del sufrimiento que siguió eran mucho más difíciles de contabilizar. Sobrevivir la explosión inicial no era una victoria, era el comienzo de una agonía diferente. En Hiroshima, el doctor Masakazu Fujii, propietario de un hospital privado junto al río Kyo, fue lanzado al agua cuando el edificio colapsó sobre él. Quedó atrapado entre 2 vigas de madera que le comprimían el pecho como unas pinzas gigantes, con la cabeza milagrosamente por encima del agua. Permaneció así durante 20 minutos, hasta que logró liberarse. Salió al puente Kyo sin gafas, con la ropa reducida a jirones ensangrentados, incapaz de comprender todavía qué había ocurrido. John Hersey, quien documentó su historia directamente junto a otros 5 supervivientes para el informe que ocupó un número completo de The New Yorker el 31 de agosto de 1946, registró que el médico preguntó a un colega que encontró en el puente si creía que podría haber sido una bomba de racimo de magnesio. Nadie, en esas primeras horas, comprendía el arma que acababa de golpearlos.
La señorita Toshiko Sasaki, empleada del departamento de personal de la fundición de latas East Asia Tin Works, fue aplastada por una estantería cargada de libros cuando la explosión derribó el edificio. Su pierna izquierda quedó completamente triturada bajo el peso. Permaneció inconsciente aproximadamente 3 horas bajo los escombros. Nadie volvió a buscarla durante 2 días completos. Estuvo tumbada en un patio al aire libre bajo una improvisada cubierta de chapa corrugada, junto a una mujer a quien la explosión había cercenado un pecho y un hombre cuya cara era una sola quemadura en carne viva. Antes de que cayera la noche del primer día, los 3 comenzaban a desprender un olor reconocible. La señora Hatsuyo Nakamura, viuda de un sastre que había muerto en combate en Singapur el 15 de febrero de 1942, estaba en la cocina de su casa en el barrio de Noboricho cuando la explosión la levantó del suelo y la lanzó a la habitación contigua. Logró sacar a sus 3 hijos de los escombros: Toshio, de 10 años, Yaeko, de 8, y Miyeko, de 5, con las manos desnudas. Ninguno de los niños tenía una sola cortadura visible, pero en las semanas siguientes, Hatsuyo comenzaría a perder el cabello a puñados. Luego llegaron el agotamiento y las náuseas. La enfermedad de radiación estaba tomando su cuerpo, sin que ella pudiera verla ni nombrarla. En Nagasaki, el doctor Takashi Nagai estaba trabajando en el hospital universitario cuando la bomba detonó. El edificio en el que se encontraba quedó en pie, pero el techo colapsó parcialmente. Una esquirla le cortó la arteria temporal derecha. Nagai se comprimió la herida con una mano y siguió trabajando durante las horas siguientes, atendiendo a los heridos que llegaban desde todos los rincones de la ciudad. De vez en cuando tenía que retirar la mano para curar a un paciente, y la sangre brotaba en chorro, salpicando la pared y el hombro de la jefa de enfermeras. Según sus propias palabras recogidas en las campanas de Nagasaki, calculó que tenía unos 3 horas antes de perder demasiada sangre para mantenerse en pie. No paró. No fue hasta el 11 de agosto, 2 días después del ataque, que Nagai pudo acercarse al lugar donde había estado su casa en el barrio de Urakami. Lo que encontró fue un campo de cenizas. En el lugar donde había estado la cocina, localizó un pequeño montón de huesos calcinados, una pelvis, una espina dorsal, y cerca, fundido en un bloque de metal y vidrio, el rosario de su esposa Midori. Ella tenía 37 años. Su muerte, junto a la de más de 8.000 católicos de Urakami ese 9 de agosto, constituía una tragedia particular dentro de la tragedia universal. Los niños de Nagai, Makoto y Kayano, habían sido evacuados al campo antes del ataque. Sobrevivieron. Las escenas que se reproducían por toda Hiroshima en aquellas primeras horas eran las mismas que los supervivientes no consiguieron borrar durante el resto de sus vidas. El reverendo Kiyoshi Tanimoto, describiendo ese primer día en una carta a un amigo americano que Hershey transcribió en su crónica, contó que al caminar entre los heridos que yacían en la oscuridad junto al río, los vio incorporarse lentamente para recibir un tazón de agua que él llevaba, beber en silencio, devolver el recipiente con una inclinación de cabeza como agradecimiento y volver a tenderse. No hubo gritos en toda la noche. Nadie se quejó. Murieron en silencio, apretando los dientes, decía Tanimoto. A la mañana siguiente, muchos de quienes había atendido estaban muertos. Los hospitales que quedaron en pie en Hiroshima estaban desbordados en proporciones que superaban cualquier posibilidad de gestión. En el hospital de la Cruz Roja, que tenía 600 camas y en el que trabajaban 30 médicos, para la tarde del 6 de agosto habían llegado 10.000 heridos. Solo 6 de los 30 médicos podían funcionar. El doctor Terufumi Sasaki, el único médico del hospital que había quedado ileso, trabajó sin descanso durante 3 días seguidos con apenas 1 hora de sueño, tomando gafas prestadas de una enfermera herida porque las suyas habían volado con la onda expansiva. Dejó de ser un cirujano con metodología. Se convirtió en una máquina que limpiaba, vendaba, sin pensar, sin sentir. En Nagasaki el panorama era comparable. La Universidad de Medicina de Nagasaki y sus clínicas asociadas fueron destruidas casi por completo. Alrededor de 1.000 médicos, estudiantes de medicina y personal sanitario, incluidos pacientes hospitalizados, murieron en el ataque. La capacidad de respuesta médica de la ciudad quedó destruida en los primutos inmediatos al bombardeo.
Para comprender lo que le ocurrió a quienes sobrevivieron las explosiones, es necesario entender la naturaleza particular de las heridas que una bomba atómica inflige al cuerpo humano. No era un arma como las demás. Sus mecanismos de destrucción eran múltiples, simultáneos y muchos de ellos invisibles. El primero y más inmediato fue la energía térmica. Las temperaturas cercanas a los 4000 grados Celsius generadas en los epicentros enviaron ondas de calor que viajaron a la velocidad de la luz. Cualquier persona expuesta directamente en un radio de 2 kilómetros desde el hipocentro sufrió quemaduras instantáneas. Las lesiones térmicas variaron desde quemaduras superficiales en quienes estaban a mayor distancia hasta quemaduras de tercer y cuarto grado en los más cercanos, donde el calor carbonizaba la piel, el músculo y el hueso en una fracción de segundo. En Hiroshima, se estima que más del 60% de los supervivientes sufrieron quemaduras graves. Las quemaduras de las extremidades, del torso, de la cara, causaron desfiguramientos permanentes que marcarían a sus portadores para el resto de sus vidas. Un fenómeno particular de la explosión térmica atómica fue el patrón de quemaduras en las ropas. Como el calor viajaba en línea recta desde el punto de detonación, la tela blanca reflejaba el calor mientras que la oscura lo absorbía y lo transmitía a la piel. John Hersey registró que, entre los supervivientes que se alejaban caminando de Hiroshima aquella mañana, muchas mujeres llevaban las marcas de los estampados de sus kimonos grabadas en la piel. Donde había habido flores en tela oscura, había quemaduras. Donde había habido fondo blanco, la piel estaba intacta. El cuerpo como lienzo involuntario de un instante de calor infinito. El segundo mecanismo fue la onda expansiva. La presión generada por la detonación viajó hacia afuera en todas direcciones a 1583 km por hora, capaz de proyectar a personas, animales y objetos a velocidades superiores a 150 km por hora. Las fracturas óseas, las heridas abiertas por escombros lanzados como proyectiles, los daños en órganos internos por la descompresión repentina fueron responsables de una proporción significativa de las muertes en los días siguientes. Los huesos de los dedos de los pies de la señorita Sasaki se descubrieron triturados más de un mes después cuando finalmente llegó un especialista desde Kobe para examinar su pierna. No fue hasta finales de noviembre de 1945 que el médico pudo constatar, al ver las radiografías, que los huesos habían comenzado a soldar solos, aunque con deformación permanente. Su pierna izquierda quedaría 3 centímetros más corta que la derecha. El tercer mecanismo, y el más letal a largo plazo, fue la radiación ionizante. La explosión nuclear emitió una descarga masiva de neutrones, rayos beta y rayos gamma. Esta radiación penetró los cuerpos de quienes estaban en el radio de la explosión, destruyendo el ADN celular y desencadenando lo que los médicos japoneses comenzarían a identificar semanas después como la enfermedad de la bomba atómica o síndrome de radiación aguda. Pero antes de que la enfermedad de radiación se manifestara en toda su complejidad, hubo otro fenómeno que marcó a las ciudades en las horas siguientes a los bombardeos: la lluvia negra. Una precipitación densa, pegajosa, oscura, cayó sobre amplias zonas de Hiroshima durante varias horas después de la explosión. Era agua cargada de partículas radiactivas, hollín, polvo de edificios destruidos y residuos de la fisión nuclear. Los supervivientes que recurrieron a esa agua para calmar una sed desesperada enfermaron más rápidamente. Algunos la bebieron directamente de los ríos donde se había acumulado. La señora Nakamura y sus 3 hijos bebieron del río en el Parque Asano creyendo que era agua limpia. Comenzaron a vomitar casi de inmediato y siguieron haciéndolo durante todo el día. Durante semanas pensaron que habían sido envenenados por algún gas que los americanos habían lanzado. La lluvia negra de Hiroshima contaminó pozos y manantiales en un área que los investigadores japoneses posteriores estimaron que abarcaba aproximadamente 19 kilómetros cuadrados. Su impacto en la salud a largo plazo de quienes la ingirieron, inhalaron o absorbieron a través de la piel siguió siendo objeto de debate científico durante décadas. Pero el consenso de estudios epidemiológicos publicados por el Radiation Effects Research Foundation, la institución binacional japonesa-americana creada en 1975 para investigar los efectos de los bombardeos, estableció que la exposición secundaria a la radiación a través de la lluvia negra
y la contaminación ambiental contribuyó de manera significativa al aumento de casos de cáncer en las décadas siguientes. La destrucción del sistema sanitario de ambas ciudades fue una catástrofe dentro de la catástrofe. Hiroshima contaba antes del 6 de agosto con un sistema hospitalario relativamente bien desarrollado para una ciudad de su tamaño. El Hospital de Ayuda Mutua del Ejército de Hiroshima, inaugurado apenas 3 años antes, atendía a soldados y sus familias. El Hospital de la Prefectura de Hiroshima, con más de un siglo de historia, era el principal referente civil de la ciudad. El primer y el segundo hospital militar operaban como instalaciones especializadas para el personal castrense. El Hospital de la Cruz Roja de Hiroshima, con 600 camas, era el más grande y mejor equipado. Todos ellos fueron destruidos o quedaron fuera de funcionamiento en los primeros minutos del 6 de agosto, salvo el Hospital de la Cruz Roja, que mantuvo una estructura físicamente en pie, aunque en condiciones de caos absoluto. El Hospital de la Prefectura fue aniquilado en su totalidad. El Hospital de Ayuda Mutua del Ejército quedó prácticamente destruido. Las cifras del colapso médico son difíciles de asimilar. Según los datos recopilados por la Comisión para los Efectos de la Bomba Atómica creada por el gobierno japonés en 1945, aproximadamente el 90% de los médicos y el personal de enfermería de Hiroshima fueron muertos o gravemente heridos en el ataque. De los 298 médicos que ejercían en la ciudad antes del bombardeo, solo 73 sobrevivieron y pudieron trabajar. En el Hospital de la Cruz Roja, de 30 médicos, solo 6 podían funcionar. De 1.780 enfermeras en toda la ciudad, 1.654 habían muerto o estaban heridas de gravedad. Se cree que 42 de los 45 hospitales de la ciudad quedaron fuera de servicio. En Nagasaki la situación fue comparable, aunque menos documentada en detalle. La Universidad de Medicina de Nagasaki y sus clínicas asociadas sufrieron una destrucción severa. Se calcula que alrededor de 1.000 médicos, estudiantes de medicina y personal sanitario, incluyendo pacientes que estaban internados en el momento del ataque, perdieron la vida en el bombardeo del 9 de agosto. Lo que siguió fue una crisis médica sin precedentes que se extendió durante semanas. Los heridos que podían moverse buscaron atención en cualquier estructura que permaneciera en pie: escuelas, templos, depósitos, espacios abiertos. Los que no podían moverse esperaban donde caían, a veces durante días. La señorita Sasaki permaneció 2 días y 2 noches bajo su cubierta de chapa en el patio de la fundición antes de que unos amigos que la buscaban entre los muertos la encontraran viva. Sus 2 compañeros de improvisado refugio, la mujer mutilada y el hombre quemado, habían muerto. Las organizaciones humanitarias que respondieron al desastre trabajaron bajo condiciones extremas con recursos mínimos. La Cruz Roja japonesa y el Comité Internacional de la Cruz Roja movilizaron personal médico desde otras ciudades, pero el número de heridos era tan desproporcionado respecto a los recursos disponibles que la atención fue inevitablemente deficiente para la mayoría. La prioridad médica fue brutal. En el Parque del Desfile Oriental de Hiroshima, donde el ejército había establecido un puesto de ayuda, un médico le explicó al reverendo Tanimoto, según el relato de Hershey, que su deber era atender a los levemente heridos para salvar el mayor número posible de vidas. Los gravemente heridos morirían de todas formas. No había tiempo para ellos. Para los que llegaron a recibir atención, las condiciones en los hospitales improvisados eran abrumadoras. No había plástico de yeso para escayolar fracturas, no había medicación suficiente, no había vendas en cantidad adecuada. El doctor Sasaki, en el Hospital de la Cruz Roja, usó vendas y mercurocromo durante horas antes de que llegaran suministros adicionales desde Yamaguchi y luego desde Matsue. Para la tercera noche, estaba físicamente agotado. Se tendió en una estera en el exterior, entre los muertos y los moribundos en el patio del hospital, intentando dormir 1 hora. Los heridos lo encontraron y lo rodearon suplicándole que volviera a atenderlos. No fue hasta finales de agosto y principios de septiembre que comenzaron a llegar suministros más sustanciales desde otras ciudades japonesas, y no fue hasta después de la capitulación, con la entrada de las fuerzas de ocupación aliadas, que el plasma y la penicilina comenzaron a estar disponibles de manera más sistemática.
Hacia finales de agosto, algo extraño comenzaba a ocurrir entre los supervivientes que parecían haberse recuperado. Personas que habían caminado desde la zona de la explosión con heridas relativamente menores, que habían pasado los primeros días sin síntomas alarmantes, comenzaban a enfermar de una manera que los médicos japoneses nunca habían visto. Era una enfermedad sin nombre. El 20 de agosto, la señora Hatsuyo Nakamura estaba arreglándose el cabello cuando notó que el peine arrastraba consigo un puñado entero de pelo. Al segundo pase, lo mismo. Al tercero. Se detuvo. En los días siguientes, el cabello siguió cayendo por sí solo hasta que quedó completamente calva. Comenzó a recluirse en casa. La pérdida de cabello en una mujer japonesa de posguerra era no solo un síntoma médico, sino una señal social devastadora. El 18 de agosto, 12 días después del bombardeo, el padre Wilhelm Kleinsorge, sacerdote jesuita alemán que había sobrevivido la explosión de Hiroshima en el piso superior de la Casa de Misiones de la Sociedad de Jesús, intentó caminar desde el noviciado de Nagatsuka hacia el centro de Hiroshima, llevando en una maleta los fondos económicos de la diócesis. A mitad del camino la maleta comenzó a parecerle inusualmente pesada. Las rodillas le flaquearon. Sintió un cansancio que iba más allá del agotamiento normal. Logró llegar, depositar el dinero en el banco y volver. Pero para el 1 de septiembre presentaba fiebre de 39,2 grados. Sus pequeñas heridas, que el rector del noviciado había dicho que sanarían en 3 o 4 días, de repente se habían abierto, hinchado e inflamado. Fue enviado al Hospital Católico Internacional de Tokio. Cuando llegó, su recuento de glóbulos blancos era de 3.000. El rango normal es de 5 a 7.000. Estaba seriamente anémico y su temperatura alcanzaba los 40 grados. Un médico que lo trató salió al pasillo después de la consulta y le dijo a la Madre Superiora: «Morirá. Todos estos enfermos de la bomba mueren. Los verá. Aguantan un par de semanas y luego mueren». El padre Kleinsorge no murió. Confundió las predicciones de todos. El doctor Terufumi Sasaki y sus colegas en el Hospital de la Cruz Roja comenzaron a identificar un patrón. La enfermedad que estaban viendo tenía 3 fases distintas. La primera había ocurrido antes de que supieran que estaban ante algo sin precedentes. Era la reacción directa del cuerpo al bombardeo de radiación en el momento de la explosión, que mató a quienes estaban más cercanos al epicentro en horas o pocos días, sin síntomas previos aparentes. Muchos de estos muertos habían sido catalogados inicialmente como víctimas de las quemaduras o la onda expansiva, pero los médicos comprendieron en retrospectiva que la radiación los había matado por dentro mientras sus cuerpos parecían funcionar. La segunda fase se manifestaba entre el 10º y el 15º día después de la exposición. La caída del cabello era el síntoma más visible. Seguían la diarrea, la fiebre que en algunos casos alcanzaba los 41 grados y entre el 25º y el 30º día los trastornos de la sangre. Las encías comenzaban a sangrar, el recuento de glóbulos blancos caía en picado y aparecían en la piel las petequias, pequeñas hemorragias del tamaño de un grano de arroz o incluso de una soja. El descenso en el número de leucocitos reducía drásticamente la capacidad del organismo para combatir infecciones. Las heridas que de otra manera habrían sanado se infectaban gravemente. Muchos pacientes desarrollaron úlceras en la boca y la garganta. Un recuento de glóbulos blancos por debajo de 1000 era prácticamente una sentencia de muerte. La tercera fase era la respuesta del organismo que intentaba compensar el daño. En esta etapa, muchos pacientes morían de complicaciones, infecciones pulmonares, hemorragias internas. En los que sobrevivían, la mayoría de las quemaduras cicatrizaban con capas gruesas de tejido rosado y gomoso, conocidos como tumores queloide, que deformaban permanentemente la piel y los rasgos. No había nombre para esta enfermedad en 1945. Los supervivientes la llamaban Genshi Bakudan Bio, la enfermedad de la bomba original. Las teorías sobre su causa entre la población eran variadas y aterradoras. Que la bomba había lanzado algún tipo de polvo venenoso que había contaminado el agua con radón, que quienes estaban enfermos eran contagiosos y peligrosos para acercarse. Esta última creencia, completamente falsa desde el punto de vista científico, tendría consecuencias sociales devastadoras para los supervivientes. El doctor Masao Tsuzuki, experto en radiología de la Universidad Imperial de Tokio,
Fue uno de los primeros investigadores japoneses en ingresar a Hiroshima con instrumentos de medición, electroscopios Lauritsen y electrómetros Neger para estudiar los niveles de radiactividad residual. Su informe, elaborado conjuntamente con físicos que midieron los efectos en los alrededores de la ciudad, determinó que, para finales de agosto de 1945, la radiactividad residual en la zona central de Hiroshima era 4,2 veces el nivel natural de fondo. Su publicación fue sistemáticamente censurada por las autoridades de ocupación americanas bajo las directivas del cuartel general del general MacArthur, que prohibía cualquier mención de la bomba atómica en medios japoneses. Esta censura tuvo consecuencias directas sobre los supervivientes. La falta de información oficial sobre la naturaleza de la enfermedad de radiación dejó a los hibakusha sin comprensión de lo que les estaba pasando. Muchos murieron sin saber por qué. Otros vivieron con síntomas crónicos durante décadas, sin acceso a diagnóstico ni tratamiento adecuados. No fue hasta 1950, con el inicio del Lifespan Study, el estudio longitudinal sobre los efectos de la radiación en los supervivientes, financiado conjuntamente por Japón y Estados Unidos, que comenzó a establecerse con rigor científico la relación entre la exposición a la radiación de las bombas atómicas y el incremento en la incidencia de múltiples tipos de cáncer. Los resultados del Lifespan Study, publicados a lo largo de varias décadas por la Radiation Effects Research Foundation, son la fuente epidemiológica más completa sobre los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación atómica en seres humanos. Sus conclusiones establecen que la probabilidad de desarrollar cáncer inducido por radiación aumenta de manera proporcional a la dosis recibida. Las tasas de leucemia comenzaron a aumentar significativamente en los supervivientes a partir de aproximadamente 5 años después de los bombardeos, alcanzando su pico entre 6 y 8 años después del ataque. Los tumores sólidos, cánceres de mama, pulmón, estómago, tiroides, colon, comenzaron a manifestarse con mayor frecuencia a partir de los 10 años posteriores. Los niños que estaban en el vientre materno en el momento del bombardeo presentaron un conjunto de consecuencias particularmente graves. Entre quienes estaban entre 8 y 15 semanas de gestación en el momento del ataque, el periodo más vulnerable del desarrollo cerebral, se observaron tasas significativamente elevadas de microcefalia y discapacidad cognitiva. El riesgo de leucemia para niños menores de 10 años en el momento de la exposición fue aproximadamente 100 veces mayor que el de los adultos. Por cada gray de radiación recibida, la unidad de medida de la dosis absorbida, el riesgo de leucemia se multiplicó por 70 en los niños, mientras que en los adultos solo se duplicó. Hiroko Kawaguchi tenía 8 años cuando la bomba cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Estaba a aproximadamente 1 kilómetro del hipocentro, en el barrio de Sendamachi. Aquella mañana, ella y sus amigos se dirigían hacia el río cuando vieron una columna de humo blanco que caía desde un avión. En un instante desesperado por buscar refugio, Hiroko se agazapó bajo el alero de una casa cercana, cubriéndose los ojos y los oídos con las manos. El edificio se derrumbó a su alrededor. Milagrosamente, emergió de los escombros sin quemaduras ni heridas externas visibles. Poco después encontró a su madre, Shizuko, que intentaba volver a casa desde donde había ido a recoger las raciones alimenticias. Shizuko tenía quemaduras graves en la espalda por el destello de la bomba y heridas importantes en la cabeza por la caída de escombros. El padre de Hiroko había muerto en China en 1938 durante la guerra. Después del bombardeo y de la muerte posterior de Shizuko, a causa de sus heridas, Hiroko y su hermano quedaron solos. Vivieron primero en el cobertizo de un pariente, luego fueron acogidos por sus tíos. La pobreza y el huerfanato obligaron a Hiroko a renunciar a sus aspiraciones de escuela secundaria. No fue hasta 1990 que le diagnosticaron cáncer de tiroides, reconocido oficialmente como consecuencia directa de la exposición a la bomba atómica. Sadae Kasaoka tenía 12 años cuando Little Boy destruyó Hiroshima. Estaba en casa con su abuela, a 3,5 kilómetros del hipocentro, cuando la onda expansiva la lanzó contra la pared y los cristales de las ventanas le perforaron la piel. Su padre regresó irradiado e irreconocible. Su madre nunca volvió. Durante décadas, Sadae cargó ese silencio junto con el estigma del hibakusha.
Los supervivientes eran considerados portadores de enfermedad contagiosa o genéticamente comprometidos, lo que los hacía blanco de discriminación laboral y matrimonial en el Japón de posguerra. No fue hasta hace menos de 20 años que Sadae comenzó a hablar públicamente, presentándose en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima ante visitantes y estudiantes. Sus palabras, sobrias y sin adorno retórico, comparaban el estallido con un tifón de fuerza inimaginable que destruyó no solo edificios, sino sueños y futuros. Se convirtió en parte del movimiento de testimonios orales que los propios Hibakusha organizaron para garantizar que su experiencia no desaparecería con ellos. La historia de Tsutomu Yamaguchi es única en el siglo XX. Nacido en Nagasaki el 16 de marzo de 1916, era delineante de Mitsubishi Heavy Industries cuando el 6 de agosto de 1945, último día de un viaje de negocios de 3 meses en Hiroshima, olvidó su sello personal en la oficina y dio media vuelta. Esa decisión intrascendente lo situó a 3 kilómetros del hipocentro cuando detonó Little Boy. La explosión lo derribó, le quemó las manos y el costado, le reventó los tímpanos y lo cegó temporalmente. Al día siguiente, vendado, tomó el tren de regreso a Nagasaki. El 9 de agosto, Yamaguchi se presentó a trabajar en las oficinas de Mitsubishi en su ciudad natal. Mientras explicaba a su supervisor que una sola bomba había destruido Hiroshima, Fat Man detonó a menos de 4 kilómetros. Fue lanzado al suelo por segunda vez en 3 días. Sobrevivió de nuevo. Guardó silencio sobre su experiencia durante décadas, hasta que en los años 2000 comenzó a dar testimonio público. En marzo de 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como el único Nihon Hibakusha. Murió el 4 de enero de 2010 de cáncer de estómago, a los 93 años, habiendo declarado: «Mi doble exposición a la radiación es ahora un registro oficial del gobierno. Puede contarle a las generaciones más jóvenes la aterradora historia de los bombardeos atómicos incluso después de que yo muera». Takashi Nagai nació el 3 de febrero de 1908 en Matsue, prefectura de Shimane, y llegó a Nagasaki en 1928 para estudiar medicina, convencido ateo que encontraba irritantes las campanas de la catedral de Urakami. La muerte de su madre en 1930 y la lectura de los pensés de Pascal lo sacudieron intelectualmente durante años, hasta que el contacto con los Moriyama, una familia descendiente de los Kakure Kirishitan, los cristianos ocultos del shogunato, lo llevó al bautismo el 9 de junio de 1934, tomando el nombre Pablo. Se casó con Midori Moriyama en agosto de ese año y tuvieron 4 hijos. Aunque su especialización en radiología, realizando miles de radiografías sin los protocolos de seguridad modernos, lo condujo a un diagnóstico de leucemia mieloide crónica en junio de 1945, con pronóstico de 3 años de vida. El 9 de agosto, cuando Fat Man destruyó Nagasaki, Nagai trabajaba en el hospital universitario. Una esquirla le cortó la arteria temporal derecha. Comprimió la herida con una mano y atendió heridos durante horas, hasta que el 11 de agosto fue por primera vez al barrio de Urakami. Encontró cenizas. En el lugar donde había estado la cocina, un montón de huesos carbonizados y cerca, el rosario de Midori fundido en un trozo de metal. Sus hijos, evacuados al campo antes del ataque, habían sobrevivido. A pesar de la leucemia avanzada, la herida abierta y el duelo, Nagai trabajó 2 meses más atendiendo a los supervivientes de Urakami, hasta que en octubre de 1945 construyó entre los escombros una pequeña cabaña de 2 tatami, unos 3,6 metros cuadrados, a la que llamó Nyokodo, la cabaña del amor al prójimo. Desde allí escribió, postrado en cama, libros que se convertirían en bestsellers en el Japón de posguerra. Las campanas de Nagasaki, su obra más conocida, fue adaptada al cine con gran éxito. Recibió en Nyokodo a Helen Keller, al cardenal Gilroy y al propio emperador Hirohito. El 1 de mayo de 1951, a los 43 años, pidió ser trasladado al hospital universitario para que los estudiantes de medicina pudieran observar sus últimos momentos. Su funeral reunió a 20.000 personas frente a la catedral. En 2021, el Vaticano abrió su causa de beatificación. Takashi y Midori Nagai son hoy siervos de Dios. La discriminación contra los Hibakusha en el Japón de posguerra constituye uno de los capítulos menos narrados de esta historia.
con el conocimiento científico sobre la radiación sometido a censura por las autoridades de ocupación americana, la imaginación popular llenó el vacío con hipótesis aterradoras. Los supervivientes con síntomas visibles, pérdida de cabello, úlceras, piel deformada por queloides, eran percibidos como portadores de una enfermedad contagiosa. Era científicamente incorrecto, pero imposible de refutar sin información médica accesible. Los empleadores los rechazaban, las familias prohibían matrimonios con ellos, y muchos fueron desplazados hacia zonas empobrecidas que los académicos llamarían Genbaku Suramu, los barrios atómicos. Shosho Kawamoto, superviviente de Hiroshima, hizo el voto de no casarse nunca después de que el padre de su novia prohibiera la unión por miedo a que sus nietos fueran deformes. Las investigaciones científicas posteriores desmintieron el fundamento de ese estigma. Más de 6 décadas de seguimiento de 77.000 hijos de supervivientes nacidos entre 1946 y 1984 no encontraron mayor incidencia de malformaciones, cáncer ni aberraciones genéticas en comparación con la población general. El estigma, en palabras de los investigadores, superó con creces a la ciencia. Los supervivientes coreanos, entre 50.000 y 70.000 personas en ambas ciudades, muchos trabajadores forzados bajo la ocupación colonial japonesa, sufrieron una exclusión adicional. Regresaron a Corea sin reconocimiento oficial ni asistencia médica japonesa durante décadas, hasta que presiones judiciales y organizaciones como Nihon Hidankyo forzaron al gobierno a extender su sistema de protección. El impacto psicológico de esta doble carga fue profundo y documentado. Los estudios clínicos sobre los hibakusha registraron niveles significativamente elevados de trastorno de estrés postraumático, depresión crónica y una forma particular de angustia existencial. La vigilancia constante del propio cuerpo, el miedo a que el cáncer apareciera en cualquier momento, la preocupación permanente por la salud propia y la de los hijos. El término hibakusha no activó solidaridad sino exclusión durante décadas, convirtiendo a los supervivientes en minoría doblemente golpeada. Primero por la bomba, luego por la sociedad que debería haberlos acogido. Para finales de noviembre de 1945, Hiroshima, cuya población de guerra había sido de 245.000 habitantes al momento del ataque, ya contaba con 137.000 residentes apiñados en sus afueras. Los supervivientes construían chabolas con escombros. El gobierno local, bajo dirección aliada, autorizó 400 casas prefabricadas, restauró parcialmente el suministro eléctrico, hizo circular los tranvías y reparó decenas de miles de fugas en las tuberías. Una conferencia de planificación presidida por el teniente John D. Montgomery de Kalamazoo, Michigan, comenzó a debatir qué ciudad debía ser la nueva Hiroshima. La cúpula del destruido Salón de Fomento Industrial, en pie entre los escombros, se convirtió en el centro de un debate sobre si preservar las ruinas como memoria o borrarlas para comenzar de nuevo. La UNESCO la declararía Patrimonio de la Humanidad en 1996. Hatsuyo Nakamura recuperó sus ahorros bancarios gracias a una lista de números de serie que conservaba fuera de la ciudad, alquiló una chabola de suelo de tierra en Noborichó, plantó un huerto en los escombros y mandó a sus hijos a la escuela al aire libre del barrio. El edificio escolar había sido destruido. Para mediados de 1946, sus ahorros se habían agotado. El doctor Masakazu Fuji instaló una nueva clínica en Kaitaichi con un letrero en inglés apuntado a los soldados de ocupación. Los recibía con whisky Suntory y reconstruyó su práctica médica con pragmatismo implacable. Toshiko Sasaki fue dada de alta en abril de 1946 con una pierna 3 centímetros más corta que la otra. Su prometido nunca fue a visitarla. Se convirtió al catolicismo y eventualmente ingresó en una orden religiosa. La reconstrucción económica fue para la mayoría de los hibakusha el desafío más persistente. La destrucción de fábricas, talleres e infraestructuras comerciales dejó a decenas de miles de personas sin ingresos en ciudades cuya economía había sido literalmente volatilizada. La ayuda estatal llegó tarde y fue insuficiente. Los costes médicos impuestos por décadas de enfermedades derivadas de la radiación agravaron la precariedad para quienes menos tenían. La reconstrucción no fue una historia de resurgimiento rápido, sino un proceso lento,
desigual y profundamente marcado por la cicatriz invisible de lo que los cuerpos y las mentes de los supervivientes seguían cargando. El gobierno japonés tardó más de una década en establecer un marco legal que reconociera la situación específica de los supervivientes de los bombardeos atómicos y les proporcionara asistencia. La primera legislación significativa en esta dirección fue la Ley de Medidas para las Víctimas de las Bombas Atómicas, promulgada en 1957, 12 años después del bombardeo. Esta ley estableció formalmente el reconocimiento oficial de los hibakusha y les proporcionó acceso a revisiones médicas anuales gratuitas, pero no incluía compensación económica ni cobertura completa de los costes del tratamiento. No fue hasta 1968, bajo el gobierno del primer ministro Eisaku Sato, que se aprobó la Ley Especial de Ayuda a las Víctimas de las Bombas Atómicas, que estableció un sistema de prestaciones para los hibakusha que incluía subsidios de salud y, para los más gravemente afectados, pensiones. Este sistema fue ampliado y mejorado en varias ocasiones a lo largo de las décadas siguientes. La Cruz Roja japonesa estableció hospitales especializados en Hiroshima en 1956 y en Nagasaki en 1969 con el mandato específico de atender a los supervivientes de los bombardeos atómicos. Estos hospitales brindaban atención gratuita a los hibakusha reconocidos oficialmente, con los costes de tratamiento cubiertos por el Estado. Con el tiempo, estos hospitales se convirtieron en centros de excelencia en el tratamiento de los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación, acumulando décadas de datos clínicos únicos en el mundo. Sin embargo, las listas de espera para los servicios médicos eran largas y la demanda superaba la capacidad de los hospitales. El número de hibakusha reconocidos oficialmente que requerían atención médica regular seguía siendo elevado décadas después del ataque. Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, el gobierno ha reconocido a lo largo del tiempo a aproximadamente 650.000 personas como hibakusha, aunque los estudios epidemiológicos sugieren que el número real de personas afectadas en mayor o menor medida fue considerablemente más alto. La edad promedio de los hibakusha supervivientes alcanzó los 85 años en 2024, año en que la organización Nihon Hidankyo recibió el Premio Nobel de la Paz. La transformación de Hiroshima y Nagasaki en las décadas posteriores a los bombardeos constituyó un proceso que iba más allá de la reconstrucción material. Era la construcción deliberada de una nueva identidad para dos ciudades cuya historia anterior había sido borrada en segundos. En Hiroshima, la planificación de la nueva ciudad fue diseñada con una intención simbólica explícita. La Ley de Construcción Urbana de Hiroshima como Ciudad de la Paz, aprobada por el Parlamento japonés en agosto de 1949, no era solo urbanismo, era una declaración política de que esta ciudad, devastada por el arma más destructiva jamás utilizada contra población civil, se convertiría en símbolo permanente de la necesidad de la paz. El arquitecto Kenzo Tange ganó el concurso de diseño del Parque Memorial de la Paz con un proyecto que orientaba deliberadamente los principales ejes visuales hacia la cúpula de la bomba atómica. Desde el Museo Memorial, mirando hacia el norte a través del cenotafio y el Estanque de la Paz, la vista terminaba en la cúpula destruida. El Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, inaugurado en 1955, fue diseñado para que cada visitante pasara antes de entrar por debajo del edificio principal, elevado sobre pilotes, en lo que el arquitecto Tange concibió como un ritual de umbral. Entrar en el conocimiento de la catástrofe. Dentro, las exposiciones documentan con detalle clínico los efectos del bombardeo, fotografías, objetos calcinados, testimonios, reproducciones a escala de la ciudad antes y después, un reloj parado a las 8:15, los vestigios de un triciclo que un niño de 3 años montaba cuando la bomba lo mató, que su padre enterró con él en el jardín porque no tuvo valor para separarse de ellos y los desenterró décadas después para donarlos al museo. Las ceremonias anuales de conmemoración en ambas ciudades se han convertido en eventos de proyección internacional. El 6 de agosto a las 8:15 de la mañana en Hiroshima, el 9 de agosto a las 11:02 en Nagasaki, un minuto de silencio une a la ciudad entera en el recuerdo.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los países poseedores de armas nucleares han asistido progresivamente a estas ceremonias a lo largo de los años, convirtiendo el acto en un escenario diplomático de presión hacia el desarme. En Nagasaki, el Parque de la Paz fue construido sobre el hipocentro del bombardeo. Su estatua central, la Heiwa Kinenzo o Estatua de la Paz, esculpida por el artista Seibo Kitamura e inaugurada en 1955, muestra una figura monumental. El brazo derecho extendido hacia el cielo, señalando la amenaza de las bombas atómicas, el brazo izquierdo horizontal simbolizando la paz, los ojos cerrados en oración por las almas de los muertos. Mide 10 metros de altura y pesa 30 toneladas. Frente a ella, una losa de granito alberga los nombres de todos los fallecidos conocidos, una lista que se actualiza cada año añadiendo los nombres de los hibakusha que han muerto durante el año anterior. La reconstrucción de la Catedral de Urakami en Nagasaki fue particularmente significativa para la comunidad cristiana que había sobrevivido el bombardeo. La catedral original, construida entre 1895 y 1925 con fondos reunidos durante décadas por la comunidad de Urakami, había sido destruida casi por completo. La reconstrucción comenzó en 1959 y la nueva catedral fue consagrada en 1969. Takashi Nagai no vivió para verla. Murió en 1951. Pero había donado dinero para su reconstrucción, plantado los cerezos que florecen en su entorno y la memoria de su figura. El médico moribundo que escribía libros desde su cabaña de 2 tatami entre las ruinas, impregnó el proceso de reconstrucción de todo el barrio. 79 años después de los bombardeos, el 11 de octubre de 2024, el Comité Noruego del Nobel anunció en Oslo que el Premio Nobel de la Paz de 2024 sería otorgado a Nihon Hidankyo, la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y de Hidrógeno, más conocida simplemente como la Organización de los Hibakusha. El anuncio fue recibido en Japón con una mezcla de orgullo profundo y de urgencia. Los supervivientes envejecen y su promedio de edad ha superado los 85 años. Nihon Hidankyo fue fundada en agosto de 1956, 11 años después de los bombardeos, por asociaciones locales de hibakusha junto con víctimas de las pruebas nucleares americanas en el atolón Bikini del Pacífico. Su declaración fundacional, breve y directa, prometía: juramos nuestra determinación de salvarnos a nosotros mismos y a través de nuestras experiencias de salvar a la humanidad de la crisis. Durante casi 7 décadas, la organización ha perseguido 2 objetivos paralelos: defender los derechos sociales y económicos de todos los hibakusha, incluyendo los que viven fuera de Japón, y garantizar que las experiencias de Hiroshima y Nagasaki no se repitan en ningún lugar del mundo. Ha recopilado miles de testimonios de supervivientes, enviado delegaciones anuales a las Naciones Unidas y a conferencias internacionales sobre el desarme, participado en las sesiones especiales de desarme de la ONU en 1978 y 1982, y contribuido decisivamente a la presión internacional que condujo a la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares el 7 de julio de 2017, con el apoyo de 122 países. En 2016, Nihon Hidankyo lanzó la campaña internacional de firmas en apoyo al llamado de los hibakusha para la eliminación de las armas nucleares. Recogió 13,7 millones de firmas que fueron presentadas ante las Naciones Unidas. El secretario general de Nihon Hidankyo en el momento del premio Nobel era Terumi Tanaka, de 92 años, superviviente del bombardeo de Nagasaki. Tenía 13 años cuando la bomba cayó sobre su ciudad. En su discurso en Oslo, Tanaka describió la muerte de su abuela, de sus vecinos, la destrucción de todo su mundo conocido, y luego miró a los presentes y señaló la paradoja aterradora del momento. En el mundo de 2024, el tabú nuclear estaba bajo una presión más intensa que en décadas. Las potencias nucleares modernizaban sus arsenales. Nuevos estados intentaban adquirir la tecnología. Las amenazas de uso nuclear como instrumento de coerción política habían reaparecido en el lenguaje de los conflictos activos. Existen 4.000 ojivas nucleares listas para ser lanzadas en este momento, dijo Tanaka en Oslo.
Esto significa que un daño cientos o miles de veces mayor que el que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki podría ocurrir ahora mismo. La presidenta del Comité Nobel, Jørgen Watne Friednes, señaló en su discurso de entrega que un día los hibakusha ya no estarán entre nosotros como testigos de la historia. Pero con una sólida cultura de memoria y un compromiso continuo, las nuevas generaciones en Japón están llevando adelante la experiencia y el mensaje de los testigos. Añadió que el premio Nobel reconocía específicamente esta transmisión generacional. El trabajo de los hibakusha no había sido solo testimonial, sino estructuralmente educativo, creando sistemas de memoria y de pedagogía que sobrevivirán a los propios testigos. El recuento preciso de las víctimas de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki ha sido objeto de debate desde los días inmediatamente posteriores al ataque. Las circunstancias lo hacen extraordinariamente difícil. La destrucción de registros civiles y militares, la presencia de trabajadores y soldados de paso que no residían permanentemente en las ciudades, la muerte de quienes habrían podido dar cuenta de otros muertos. En Hiroshima, las estadísticas oficiales del gobierno municipal elaboradas en los meses posteriores al bombardeo contabilizaron 78.150 personas muertas, 13.983 desaparecidas y 37.425 heridas. El propio gobierno municipal reconoció que estas cifras eran imprecisas. A medida que los meses pasaron y los cadáveres continuaron siendo desenterrados de los escombros y el número de urnas de cenizas sin reclamar en el templo Zenpoji del barrio de Koi continuó creciendo, los estadísticos comenzaron a elevar la estimación a un mínimo de 100.000 muertos. Las estimaciones modernas del Centro de Estudios de Bombas Atómicas de Hiroshima sitúan el total de muertes para finales de 1945 entre 90.000 y 140.000 personas. En Nagasaki, los cálculos más aceptados para finales de 1945 establecen entre 60.000 y 80.000 muertes, aunque las cifras varían entre fuentes. El propio bombardeo fue menos destructivo de lo que habría podido ser debido a la geografía accidentada de la ciudad. Los valles y colinas que rodean Urakami contuvieron la onda expansiva en una dirección, lo que salvó zonas de Nagasaki que en una topografía plana como la de Hiroshima habrían sido destruidas. En total, las estimaciones más recientes sitúan las muertes combinadas por los bombardeos atómicos de agosto de 1945, sumando las muertes inmediatas y las ocurridas antes del final de ese año a causa de heridas y enfermedad de radiación, entre 129.000 y 226.000 personas. Esta horquilla refleja la incertidumbre inherente a las fuentes y los métodos de estimación, no una controversia política. El Lifespan Study, comenzado en 1950 y continuado desde entonces por la Radiation Effects Research Foundation, ha seguido a una cohorte de aproximadamente 120.000 personas, supervivientes de los bombardeos y controles no expuestos, durante más de 70 años. Sus resultados han cuantificado el exceso de mortalidad por cáncer atribuible a la exposición a la radiación, un riesgo aproximadamente 1,5 veces mayor de desarrollar tumores sólidos en comparación con la población general, con un exceso de muertes por cáncer de radiación estimado en alrededor de 700 personas entre los supervivientes estudiados hasta la fecha, según los análisis publicados en la revista científica Radiation Research. Estas cifras, frías en su precisión estadística, contrastan con la enormidad humana que representan cuando se leen en el contexto de los testimonios de los hibakusha. Hoy en día, en 2024 y 2025, el número de hibakusha reconocidos oficialmente, que siguen con vida, continúa disminuyendo a ritmo acelerado por la edad. Según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, el promedio de edad de los supervivientes reconocidos superó los 85 años en 2024. La ventana temporal en que los testigos directos pueden dar testimonio en primera persona está cerrándose. Esta realidad ha generado en Japón un movimiento de transmisión generacional extraordinariamente organizado. Los propios hibakusha, conscientes de que sus cuerpos no durarán para siempre, han trabajado durante décadas para documentar sus testimonios con la máxima riqueza de detalle y transferirlos a representantes más jóvenes, denominados Hibakusha Keishosha, herederos del testimonio de los supervivientes, que puedan continuar llevando sus historias al mundo.
Estos representantes no son supervivientes directos, pero han recibido formación intensiva de los propios hibakusha para transmitir sus experiencias con exactitud y con la autenticidad emocional que las hace irrebatibles. El Museo Memorial de la Paz de Hiroshima recibe aproximadamente 1,4 millones de visitantes al año, un tercio de los cuales son extranjeros. El Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki atrae a otro 1,5 millones. En ambas ciudades, los programas de educación pública incluyen testimonios presenciales de hibakusha cuando sus condiciones de salud lo permiten y grabaciones audiovisuales preservadas en archivos digitales cuando ya no es posible. La organización Nihon Hidankyo opera actualmente en capítulos distribuidos en 36 de las 47 prefecturas de Japón. Su lema, no más hibakusha, en japonés hibakunsha o kurikaesuna, resume en 3 palabras una postura política que ha tardado 70 años en ser reconocida con el Premio Nobel. La distinción entre el premio recibido en 2024 y el de 2017 otorgado a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares es significativa, mientras aquella era una coalición de organizaciones internacionales de la sociedad civil, esta es específicamente la voz de quienes lo vivieron en carne propia. El testimonio de los hibakusha ha sido durante décadas la forma más poderosa de comunicación sobre el horror nuclear porque no admite el distanciamiento intelectual que permiten las estadísticas o los análisis estratégicos. Cuando Tsutomu Yamaguchi describía cómo el cielo se oscureció sobre Nagasaki mientras explicaba Hiroshima a su supervisor, cuando Sadae Kasaoka contaba cómo esperó durante años el regreso de su madre con una esperanza que nunca se cumplió, cuando Takashi Nagai escribía desde su cabaña de 2 tatami entre las ruinas de Urakami con la mano que sostenía el bolígrafo tiemblan por la leucemia. Estas historias no son datos, son espejos. Un aspecto que los testimonios de los supervivientes japoneses raramente incluyen, pero que es parte integral de la historia completa, es la reacción de los propios científicos que crearon las bombas. La noche de la prueba Trinity, el 16 de julio de 1945, J. Robert Oppenheimer, al ver la detonación, recordó un verso del texto sagrado hindú Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Now I am become death, the destroyer of worlds. Era una cita de la boca del dios Vishnu, que asumía su forma de muchos brazos para impresionar al príncipe Arjuna con su poder omnipotente. Décadas después, en una entrevista televisiva, Oppenheimer diría que en aquel momento supo que el mundo no volvería a ser el mismo. Leo Szilard, el físico húngaro-americano que en 1933 había concebido la idea de la reacción en cadena nuclear mientras esperaba un semáforo en verde en Londres, fue uno de los científicos que con mayor fuerza se opuso al uso de las bombas sobre ciudades japonesas. En julio de 1945, Szilard organizó y circuló la petición Szilard, firmada por 69 científicos del Proyecto Manhattan, solicitando al presidente Truman que no utilizara la bomba sobre Japón sin una advertencia previa que permitiera a la población civil evacuarse. La petición fue interceptada por el general Groves y nunca llegó a Truman antes del bombardeo. Groves la consideró un caso potencial de insubordinación. El único científico que abandonó el Proyecto Manhattan en Los Álamos por razones de conciencia fue el físico polaco-británico Joseph Rotblat, quien lo hizo en diciembre de 1944, cuando quedó convencido de que Alemania no desarrollaría su propia bomba atómica y que por tanto el objetivo original del programa, adelantarse a Hitler, había desaparecido. Rotblat fue cofundador de las conferencias Pugwash sobre ciencia y asuntos mundiales, que recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1995, compartido con el propio Rotblat. Era el único científico del Proyecto Manhattan que recibió esa distinción. El debate moral sobre la decisión de bombardear Hiroshima y Nagasaki nunca se ha cerrado y probablemente nunca se cerrará. Los argumentos de quienes lo justifican señalan que la invasión terrestre de Japón, denominada Operación Downfall y prevista para noviembre de 1945, habría costado, según las estimaciones de la época, entre 250.000 y 1 millón de bajas entre los soldados aliados y posiblemente varios millones entre la población japonesa que habría combatido o sido usada como escudo. Los que lo cuestionan
señalan que Japón ya estaba explorando canales diplomáticos a través de la URSS para una rendición negociada, que el efecto de la declaración de guerra soviética el 8 de agosto fue posiblemente más determinante para la rendición japonesa que los bombardeos atómicos y que la naturaleza específica del arma, su carácter indiscriminado sobre población civil, la coloca en una categoría diferente a cualquier otro armamento convencional. Lo que sí quedó registrado por el propio Takashi Nagai con la precisión distante de un científico fue la reacción técnicamente admirativa de los médicos japoneses supervivientes al hablar sobre la bomba el día después de Nagasaki. Nagai reprodujo en las campanas de Nagasaki una conversación entre médicos que acaban de ser víctimas de la bomba, discutiendo el estado de la investigación sobre la fisión nuclear, los nombres de Einstein, Compton, Chadwick, Meitner. ¿Lo sabíamos en Japón?, preguntaba uno. Sí, incluso yo lo sabía, respondía otro. ¿Y por qué no lo hicimos nosotros? Dijeron que el ejército no podía permitirse gastar tanto dinero en investigación que no era más que un sueño. Una pausa. ¡Qué lástima! Otra pausa. No podemos negar que es un logro científico tremendo, esta bomba atómica. Richard Lloyd Parry, en la introducción de la edición de 2025 de The Bells of Nagasaki, publicada por Vintage Classics, señala que este pasaje tiene un efecto perturbador sobre el lector moderno. Es casi imposible para alguien en el siglo XXI imaginar a un hombre que acababa de perder a su esposa en la explosión, capaz de contemplar simultáneamente el arma que la mató como una maravilla científica. Las bombas atómicas se han cargado de tal peso político y simbólico en las décadas transcurridas que su dimensión como logro técnico se ha disociado casi por completo de su dimensión como instrumento de destrucción. En 1945, en la boca de quienes acababan de sobrevivirlas, esa disociación aún no había ocurrido. El impacto de los bombardeos no terminó con los supervivientes directos. Las investigaciones científicas sobre los efectos en los descendientes de los Hibakusha han seguido un curso que desafió las predicciones iniciales en un sentido, mientras las confirmaba en otro. En el ámbito físico, el Lifespan Study y los estudios complementarios realizados sobre los hijos de los supervivientes, la llamada F1, primera generación post-exposición, no encontraron evidencia de mayor incidencia de cáncer, malformaciones congénitas o aberraciones genéticas en comparación con la población japonesa general. Más de 6 décadas de seguimiento de aproximadamente 77.000 hijos de Hibakusha, nacidos entre 1946 y 1984, no revelaron ningún efecto discernible de la exposición parental a la radiación. Este resultado, publicado en sucesivos informes de la Radiation Effects Research Foundation, fue a la vez tranquilizador y contraintuitivo para muchos. La ciencia refutaba el miedo más profundo que había alimentado décadas de discriminación. Sin embargo, el impacto psicológico en los descendientes de los Hibakusha fue real y documentado, aunque por mecanismos diferentes a los biológicos. Un estudio publicado en 2017 en la revista Frontiers in Psychology por la investigadora Yuka Kamite de la Universidad de Hiroshima, centrado en entrevistas cualitativas con miembros de la segunda generación de supervivientes, documentó patrones de transmisión intergeneracional del trauma, ansiedad crónica sobre la propia salud, miedo específicamente asociado a desarrollar cáncer o enfermedades relacionadas con la radiación, dificultades para hablar sobre la historia familiar con sus propios hijos, vergüenza o ambivalencia sobre el estatus de Hibakusha heredado. La paradoja que describe Kamite es que muchos de los hijos de Hibakusha absorbieron el estigma social de sus padres sin haber absorbido la exposición a la radiación que supuestamente lo generaba. Crecer en una familia Hibakusha significaba en el Japón de posguerra crecer bajo un estigma invisible que condicionaba las relaciones sociales, las posibilidades matrimoniales y la propia identidad. En la actualidad, las organizaciones del movimiento Hibakusha trabajan específicamente con jóvenes japoneses de la tercera y cuarta generación post-bombardeo para transmitirles no el trauma, sino el testimonio. La responsabilidad de mantener viva la memoria como herramienta para el cambio político global. El proyecto No More Hibakusha, una organización sin fines de lucro que trabaja estrechamente con Nihon Hidankyo,
preserva archivos digitales de testimonios, actividades del movimiento Hibakusha y documentación de las organizaciones de supervivientes en distintas regiones de Japón, construyendo una memoria institucional que trasciende la vida de sus protagonistas. Hiroshima y Nagasaki se han convertido hoy en los referentes geográficos más poderosos del debate sobre el armamento nuclear. No son ciudades muertas, son ciudades vivas con una misión particular. El Parque Memorial de la Paz de Hiroshima recibe delegaciones diplomáticas de todo el mundo. El presidente Barack Obama lo visitó en mayo de 2016, convirtiéndose en el primer mandatario americano en hacerlo mientras ejercía el cargo, sin disculparse formalmente, pero sí pronunciando palabras sobre la necesidad de un mundo libre de armas nucleares y tomando de la mano a supervivientes nonagenarios. El primer ministro Shinzo Abe visitó Pearl Harbor ese mismo año, en un gesto de reciprocidad simbólica. Cada 6 de agosto a las 8:15 de la mañana, el silencio cae sobre Hiroshima durante un minuto. Las campanas del parque suenan. Los pájaros vuelan asustados desde los árboles del lago de la Paz. Y quienes están presentes permanecen inmóviles con los ojos cerrados, conectados por ese silencio con los 80.000 que murieron en ese mismo instante hace 8 décadas. Y con los millones que murieron después, poco a poco, del veneno invisible. El Campana de la Paz de Hiroshima, suspendida en el Parque Memorial y fundida con el cobre proveniente de varios países del mundo, fue donada en 1964. Cualquier visitante puede tañerla. Su sonido es una sola nota que se propaga durante más de un minuto sobre el parque y el río. Se la considera una de las campanas de la paz más conocidas del mundo. En Nagasaki, la campana de la destruida catedral de Urakami, que había sobrevivido semienterrada entre los escombros y fue encontrada por un equipo de búsqueda en los meses posteriores al bombardeo, se convirtió en el símbolo que Takashi Nagai transformó en el título de su libro más célebre. Las campanas de Nagasaki no solo sobrevivieron para sonar, se convirtieron en el punto focal de una narrativa sobre la resiliencia y la reconstrucción que resonó en todo Japón durante la difícil posguerra. La organización Mayors for Peace, Alcaldes para la Paz, fue fundada en 1982 por el alcalde de Hiroshima, Takeshi Araki, con la participación inicial de los alcaldes de Hiroshima y Nagasaki. Medio siglo después, cuenta con más de 8.300 ciudades miembro en 165 países. Su mandato es promover la educación sobre los peligros de las armas nucleares y abogar por políticas de desarme desde los gobiernos locales. Conecta a Hiroshima y Nagasaki con Ginebra, Sídney, Madrid, Lagos, Ciudad de México, la experiencia atómica japonesa como idioma universal de advertencia. El 15 de agosto de 1945, en las afueras de Hiroshima devastada, el niño Toshio Nakamura, de 10 años, vio pasar un B-29 por el cielo nublado y gritó: «¡Ahí va el señor B!». Uno de sus parientes salió y le dijo: «¿Acaso no tienes suficiente del señor B?». Esa misma mañana, por primera vez en la historia de Japón, la voz del emperador Hirohito salió por la radio. Millones de personas que nunca habían escuchado hablar a su emperador lo escucharon anunciar en un japonés cortesano tan formal que muchos oyentes apenas podían comprenderlo, que la guerra había concluido. Hatsuyo Nakamura, en el tranvía de vuelta a casa, lo supo por su hermana. «¿Y lo dijo con su propia voz?», preguntó. «Sí». «Oh», dijo Hatsuyo, y eso fue suficiente. Japón comenzó su nuevo camino. No era el comienzo de una cura. Era el comienzo de aprender a vivir con una herida que nunca cerraría del todo. Las enfermedades que la radiación había sembrado en los cuerpos tardarían años en manifestarse. La discriminación que la ignorancia y el miedo habían construido alrededor de los supervivientes tardaría décadas en desmantelarse. Los fantasmas del 6 y el 9 de agosto aparecerían en los sueños de los Hibakusha el resto de sus vidas. Pero también fue el comienzo de algo que ningún gobierno había previsto: la construcción del movimiento social más disciplinado y persistente de la historia moderna contra una categoría específica de armamento. Los Hibakusha no eligieron convertirse en activistas. La mayoría solo quería recuperar sus vidas, trabajar, criar a sus hijos, envejecer. La historia los eligió a ellos,
porque habían sobrevivido algo que nadie más había sobrevivido, y eso les otorgó una autoridad moral que ningún argumento político podía refutar. Tsutomu Yamaguchi, sobreviviente doble, murió en enero de 2010 sabiendo que el testimonio de su cuerpo había quedado inscrito en los registros oficiales del gobierno japonés y a través de ellos en los registros de la humanidad. Sadae Kasaoka continúa dando testimonio en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima mientras su salud se lo permite. La cabaña Nyokodo de Takashi Nagai en Nagasaki es hoy un pequeño museo que recibe 120.000 visitantes al año, el 70% de los cuales son estudiantes. Los cerezos que Nagai plantó para transformar el paisaje de ruinas en un cerro de flores siguen floreciendo cada primavera en Urakami. Las ciudades reconstruidas sobre las cenizas son hoy ciudades modernas, prósperas, integradas en el Japón del siglo XXI. Hiroshima tiene 1,2 millones de habitantes. Nagasaki tiene 400.000. Sus parques de la paz, sus museos, sus ceremonias del silencio coexisten con barrios residenciales y centros comerciales y estadios de béisbol. La vida ha reclamado el espacio de la muerte, pero la muerte no ha desaparecido. Permanece inscrita en los monumentos, en los archivos, en las grabaciones de voz de hombres y mujeres que hablan del humo, la luz, el silencio y la sed. El mensaje central que los Hibakusha han repetido durante 80 años, en idiomas y ante audiencias de todo el mundo, es más simple de lo que cualquier teoría de relaciones internacionales puede capturar. Fueron seres humanos ordinarios a quienes les tocó vivir algo extraordinario, y usaron esa experiencia para insistir en que ningún otro ser humano ordinario debería tener que vivirla jamás. En diciembre de 2024 en Oslo, Terumi Tanaka, de 92 años, subió al escenario a recoger el Premio Nobel de la Paz. Lo hizo con dificultad. Se apoyó en el atril con las manos y habló durante 20 minutos sobre lo que una bomba atómica le hace a un barrio, a una familia, a un cuerpo de 13 años. El mundo escuchó.